Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Lo que debes saber para el pago y administración de las cesantías de sus colaboradores. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Está con nosotros hoy Beatriz Tatiana Pérez. Tatiana es ingeniera, administradora de la Universidad Nacional, con maestría en Dirección de Empresas de ICEAD y estudios de alta dirección en la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 18 años de experiencia en Protección S.A., en áreas comerciales, de mercadeo, diseño de productos y servicio al cliente. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra experta, quien hoy nos acompaña. Bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy nos convoca un tema muy importante para los trabajadores para esta época del año, que es todo el tema de la administración de las cesantías. Vamos a pasar básicamente por generar una labor pedagógica y creo que este es una de las labores fundamentales de este espacio que tenemos hoy y es que las cesantías deben ser consideradas como un ahorro y no como un sobresueldo. Ahí es un primer mensaje que quiero darles relacionado con el interés más fundamental que tenemos y que tenemos todos los colombianos en que las cesantías las ahorremos para este futuro y básicamente vamos a dar un recorrido cómo las podemos liquidar y pagar y cómo sería el proceso de retiro, pero con la labor pedagógica de siempre recordar que las cesantías tienen un fin de un fin superior relacionado con lograr los intereses más importantes que todos los colombianos tenemos, como es lo que tiene que ver con el ahorro para la vivienda, la educación y para un eventual desempleo. ¿Qué son las cesantías y para qué sirven? Las Tatiana, cesantías, discúlpame, te interrumpo. ¿Tenemos la presentación? sí, yo mm, te la comparto. No sé si la tenemos ahí para que podamos compartir la pantalla o Claro no que sí. sé si vamos solamente con video. No, vamos a compartir la pantalla. Listo, perfecto. ¿La tienes abierta en este momento ya la presentación? Sí. Listo, entonces en este momento te voy a enviar la invitación para compartir pantalla. Te va a aparecer en tu pantalla la invitación. Vamos a dar clic en aceptar. Perfecto, perfecto. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Discúlpame, Perfecto. Diana, adelante, ya puedes continuar. Claro que sí. Bueno, entonces las cesantías son una prestación social que la ley la tiene establecida y que es una cosa muy sencilla. Es un mes de salario por año laborado o proporcional al tiempo que haya laborado la persona. Esto aplica tanto para empresas privadas como para empresas públicas. Y aquí también una cuñita muy importante porque en ocasiones se nos olvida y es que muchos de nosotros, además de ser responsables de una empresa, de una pyme, también somos responsables como personas naturales de pagar las cesantías a las personas que están a nuestro cargo, las empleadas domésticas, las personas que ayudan en labores de jardinería, mayordomos, etcétera, como una labor muy importante y que a veces se nos olvida que somos empleadores, es decir, a veces jugamos un doble rol como empleados, como participantes de una empresa y que tenemos la responsabilidad de liquidar y pagar las cesantías, pero también como empleadores de las personas que están a nuestro cargo. Cada año estas cesantías son consignadas en un fondo de cesantías, en este caso protección, antes del 14 de febrero. Es muy importante esa fecha porque además las cesantías tienen unas sanciones y unos valores de mora que no son comparables con intereses, inclusive intereses más altos bancarios. Son un día de salario por cada día que se retrase. Por eso es tan importante la fecha del 14 de febrero como una fecha fundamental para que todos realicemos la consignación de las cesantías antes de esa fecha. ¿Quién elige dónde consignar las cesantías? El trabajador, de una manera libre y voluntaria, escoge dónde consignarse las cesantías. También es muy importante que eso se haga a través de un fondo. A veces hemos encontrado muchas prácticas en donde los empleadores le entregan directamente las cesantías a los empleados y eso es un error muy delicado que nos puede costar mucho dinero. En el proceso de la consignación de las cesantías que debemos hacer antes del 14 de febrero, hay como dos procesos fundamentales. Uno es todo lo que es la liquidación y pago de cesantías, o sea, cómo nosotros establecemos cuánto valor le tengo que pagar a mis empleados. Y
Después, el proceso de retiro. Vamos a hablar primero de lo que es la liquidación y pago de cesantías, es decir, establecer una persona que trabajó conmigo 100 días del año, recordemos que siempre lo miramos año calendario, es decir, del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, es el periodo que vamos a estar consignando en el 2019. En ese periodo, nosotros tenemos que revisar persona por persona, es decir, cada uno de nuestros empleados, cuánto le tenemos que pagar. Y ahí en ese proceso tenemos varias herramientas que nos permiten hacerlo de una manera muy fácil. Tenemos uno que es para empresas pequeñas o para de un manejo muy sencillo que se llama Pague Cesantías, que simplemente es por la página de protección, el www.protección.com, hay una opción que se dice Pague Cesantías. Para esto, esta herramienta nos permite, nos facilita el liquidar, ingresando las fechas de inicio y fin, nos ayuda a liquidar de acuerdo a ese número de días y de acuerdo al salario que la persona tenga, cuánto es el monto que yo debo consignar. O si yo ya hice la liquidación, pues simplemente ingreso el valor de las cesantías que voy a pagar y él me recibe la información. Y luego que hacemos ese proceso de liquidación, vamos al proceso de pago que inmediatamente yo liquido, puedo utilizar el botón PSE, que es el que agrupa todas las entidades de ACH, es decir, muchos bancos, a donde yo puedo realizar el pago de estas cesantías y él me va a generar una notificación, es decir, me manda a través del correo electrónico como una confirmación de ese pago y me dice, mire, usted liquidó para 10 empleados, para la cédula 1, la cédula 2, la cédula 3, el valor que yo ingresé y me dice el valor total pagado y me entrega ese comprobante para que lo guardemos como un control del pago realizado. Si yo ya tengo más de 10 empleados, lo puedo hacer para hacerlo más fácil por la opción también de protección.com con el usuario y la clave, liquidamos y pagamos las cesantías y podemos encontrar una planilla manual que es si quiero ingresar uno a uno los datos de los empleados o utilizar un archivo de Excel que no tiene límite de empleados, yo lo cargo ya con los valores y con las cédulas y luego hago pues el cargue del archivo. Y me permite también consultar los pagos que se hayan realizado. En este sentido, lo que les estoy diciendo es que en este proceso de pagar las cesantías de nosotros como empleadores, pagarle las cesantías a nuestros empleados, el proceso de liquidar la información detallada, es decir, que las cédulas estén correctas, que los nombres estén correctos y que el valor liquidado esté correcto, es una fase fundamental para el punto que sigue, que vamos a ver enseguida, que es el retiro de las cesantías. Entonces, aquí ingresamos la información que tenemos que validar que esté correcta y completa. Estas herramientas nos permiten hacer esa validación. Luego hacemos el pago, que lo podemos hacer a través de cualquiera de las entidades de ACH y estas herramientas que nos facilita la tecnología a través de www.protección.com. Otro servicio también muy importante que también es afín a las empresas es pilas cesantías. Con el operador que nosotros hagamos el pago de las pensiones obligatorias, que es un proceso más frecuente que hacemos cada mes, también hay una opción del pago de las cesantías. Entonces, por pilas cesantías en cualquiera de los operadores que utilizan pilas, utilizamos esta herramienta para que a través del operador podamos validar y entregar la información y pagar de lo que tiene que ver con las cesantías. A través de pila también se nos generan los soportes de pago y hacemos el pago a través de la red bancaria autorizada que podemos emplear. ¿Hasta aquí hay alguna duda o dejamos las dudas para el final? Vamos a dejarlas para el final. Como ustedes lo prefieran, Tatiana, como tú lo prefieres. Si quieren lo dejamos para el final para que hagamos el recorrido completo y más bien si en el transcurso de la presentación van tomando noticas para que ya al final resolvamos todas las dudas porque puede ser la duda de todos. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces esa primera fase, recapitulando, hay dos puntos muy importantes que es la liquidación y el pago y en la liquidación es determinar la información que de cada uno de los empleados que estamos consignando en las cesantías, el valor a pagar para que sea correcto y completo y el proceso de pago como tal, para lo cual la red ACH nos permite y nos amplía mucho las opciones de pago y
que tenemos unas herramientas disponibles a través de nuestra página de internet, que son unas herramientas que nos ayudan a liquidar. Muchas veces nos encontrábamos ante el dilema de una persona que trabaja año completo. Es muy fácil porque es el salario de un mes y yo lo deposito. Pero cuando laboró menos tiempo, se nos generaban muchas inquietudes, pero estas herramientas ya nos permiten ingresar la fecha inicial, la fecha final del contrato, me calcula el valor y ya pues yo lo puedo entregar. Vamos a la segunda parte, es una vez consignadas las cesantías, que ya nos referimos a ellas como un ahorro sagrado que no deberíamos contar con él, sino que es como esa plata que tenemos en el bolsillito que no la encontramos sin esperarla. Hay una segunda fase que es la parte de los retiros, que nosotros a partir del 14 de febrero encontramos que el volumen de necesidades de retiros de los empleados aumenta y entonces para eso queremos hacer mucho énfasis en los medios electrónicos porque es un gana-gana para todos. A través de la página de protección.com, nosotros como empleadores podemos autorizar y pagar los retiros de los empleados. Ahí significa que si Pedrito Pérez yo ya le consigné las cesantías o inclusive las cesantías de los años pasados y ya nos trae su recibo de pago para la remodelación de vivienda o para los estudios superiores de educación, etcétera. Nosotros podemos como empleadores, a través de la página de protección, ingresar esa solicitud de retiro. Y se hace el ciclo completo, es decir, validamos los documentos, ingresamos la solicitud, decimos de Pedro Pérez va a retirar 200.000 pesos a esta cuenta que yo tengo inscrita, pues a esta cuenta él es el propietario, y con eso se hace el ciclo completo de solicitud y pago. ¿Por qué decimos que esta es la mejor forma? Porque esto nos evita ausentismos. Las personas no tienen que salir a hacer una fila en una oficina, esperar un tiempo, entonces nos evita ausentismos. Y al afiliado le evita desplazamientos, unos costos adicionales de transporte, unos costos de tiempo empleado cuando podría estar haciendo otras cosas. Entonces, para nosotros es muy importante que la conozcamos y la usemos. Esto lo hacemos a través de la página de internet y lo podemos hacer en retiros individuales, como se menciona acá, a través de transferencia, o si la persona prefiere que le entreguemos un cheque, él hace la solicitud por ahí y en el medio de pago ponemos cheque y él lo reclama en la oficina o lo reclama en una oficina de Bancolombia, en cualquier oficina de Bancolombia o de vivienda. Y también en Pagafácil de Bancolombia, que es un corresponsal bancario que tiene Bancolombia, que tiene una cobertura importante a nivel nacional, y ahí también la persona puede ir a reclamar su pago o inclusive originar el pago en estas entidades. Eso lo puede hacer para retiros individuales, para retiros masivos, cargando un archivo de Excel hasta 500 registros, y en esos retiros podemos establecer todo lo que es los retiros por los conceptos que nos permite la ley, inclusive para cancelación de contrato. Es decir, si una persona ya termina su contrato y le vamos a entregar las cesantías, le podemos hacer la transacción por ahí y ya le queda consignada en su cuenta. Eso es muy importante porque la oportunidad es en el mismo día. En esa solicitud de retiros podemos utilizar para vivienda todo lo que es la transferencia electrónica, reclamar cheques en oficinas de protección, hacer transferencias a terceros, hacer pagos por ventanilla, es decir, reclamar ese cheque en efectivo o cheque en Bancolombia o en Vivienda, o reclamar en Pagafácil, que es el corresponsal de Bancolombia. Si es para educación, sí debe ser reclamando el cheque en la oficina de protección, porque los pagos de educación siempre se hacen para la institución, a nombre de la institución educativa que origina el pago de la educación. Aquí recordar un poco que las cesantías, como tienen ese fin de proteger también la educación, estos pagos de educación los podemos hacer para una institución superior que esté aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, puede ser para pagar créditos del ICETEX, puede ser para pagar diplomados, maestrías, doctorados, etcétera. Y ahí muy importante que en estos retiros de educación es para la persona, o sea, para nuestro afiliado, para su cónyuge o compañero permanente o para sus hijos, para lo cual uno tiene que demostrar ese parentesco y el registro civil es el medio más adecuado, o una declaración extrajuicio. Esto que estamos mencionando hace alusión a que estos retiros, como vamos a potencializar mucho el uso de los retiros por internet para que sea un gana-gana, es decir, el afiliado no tenga que hacer fila, no tenga que esperar y los empleadores no tengamos que tener ausentismos y pues interrumpir nuestras actividades productivas, es muy importante
gestionar la clave empresarial. La clave empresarial es la llave de entrada a los medios electrónicos. Y en la clave empresarial hay como dos aspectos. Uno solicita la clave a través de la página de internet protección.com. En la sección lo que necesitas a un clic y ahí hay un formulario. Este formulario básicamente nos pide unos datos básicos de la persona que va a administrar y nosotros ahí tenemos dos tipos de perfil, porque yo puedo ser el administrador de la clave, yo el que gestiono la parte de la nómina, pero también puedo dar un perfil de delegado al que le puedo dar ciertas opciones. Es decir, yo como la persona que liquido la nómina, le puedo entregar al auxiliar o a otra persona otra clave y le puedo restringir qué opciones puede ver. Puede ver solamente cesantías o puede hacer los pagos o puede depurar deuda porque también hay más opciones dentro de la página de internet para las empresas. Y no tenemos límite de usuarios por empresa, o sea, eso es una ventaja importante. Luego que hacemos el diligenciamiento del formulario con los datos de la empresa y de la persona, si es administrador o delegado, ese PDF lo imprimimos, lo firma el representante legal o el gerente o el director o el jefe o el coordinador para que nos lo envíe por correo electrónico a claves@protección. Porque es muy importante y tener como estos procesos, rodearlos de seguridad, porque mire que en esta clave nos va a permitir hacer transacciones como el retiro. Entonces necesitamos rodearlos de unos mecanismos que nos den la seguridad que la persona que está realizando estas transacciones sea la realmente autorizada por la empresa. Entonces, solicitar la clave es un proceso sencillo, que debemos hacer con cuidado porque involucra pues todo lo que tiene que ver con las transacciones, pero es relativamente fácil, se hace por la página de internet, todo es por correo electrónico y básicamente con esto ya quedan aprobadas esas claves y autorizadas las personas para ingresar al portal y hacer todo lo que es la gestión de consignación, de retiro, de gestión de deudas, de realizar certificados y enseguida vemos que otras transacciones. Esta clave nos permite la generación de constancias de afiliación a cesantías y a pensiones obligatorias. Esa constancia de afiliación, ¿para qué nos sirve? Para saber a qué fondo está afiliada una persona o a dónde le debo consignar las cesantías. Me da la constancia de saldos de las cesantías de mis afiliados para saber, por ejemplo, si ellos están solicitando un crédito que va a estar respaldado a las cesantías para saber cuánto saldo tiene, el certificado para empresas que tengan las cesantías retroactivas o la cuenta global que es unas empresas particulares, todo lo que son la consulta de todos los afiliados que tengan mi empresa, todos los afiliados que se están trasladando o los servicios de Certifácil, que es un servicio que nos permite generar certificados al correo electrónico del afiliado directamente, evitando que tenga que desplazarse. Los empleados como tal también con las claves pueden hacer, revisar la notificación, cuánto le pagaron de cesantías, utilizar nuestro chatbot que se llama Pronto, que también como empleadores lo podemos utilizar. Es una herramienta que en un lenguaje muy cercano y muy simple nos permite autogestionar nuestras inquietudes a través de la página de internet. Ustedes lo van a reconocer porque tiene un loguito que se llama Pronto y ahí ingresamos nuestras dudas y nos da la solución a las inquietudes. Ahí también encontramos un simulador de cesantías que nos permite determinar cuál sería el monto de las cesantías que nos van a consignar, generar los certificados a través de Certifácil. Muchas veces los empleados cuando van a cambiar de empleo nos solicitan esta certificación de si estoy afiliado o no, desde cuándo y demás. Y listo. Entonces, para nosotros es muy importante que los empleados se autogestionen en lo que tiene que ver con el manejo de las cesantías y de la clave, porque todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos siempre es la manera más eficiente para autogestionarnos y prestar un buen servicio. ¿Qué es importante entonces? Conocer que tenemos muchos medios para liquidar y pagar y también muchos canales a través de los cuales nuestros afiliados pueden solicitar y reclamar y autogestionar sus retiros de cesantías. Por eso para nosotros es muy importante que conozcamos, que tengamos la clave, que resolvamos pues como las inquietudes, que generemos muy bien la información para que en el proceso de retiro nuestros empleados no vayan a tener inconvenientes y pueden hacerlo de una manera más rápida.
Bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, abrimos una sesión de preguntas. Claro que sí, los invitamos de pronto para los participantes que no conocen nuestra forma de interacción a través de las preguntas, les recordamos que tenemos el chat habilitado. El chat se encuentra en la parte inferior, en el lado derecho de su herramienta. Ahí pueden encontrar con una flechita blanca pequeñita y en letra blanca el tema de preguntas. Claro que sí. Entonces Salomón nos dice, tengo una consulta. A través de la página de protección, ¿puedo pagar solo para los trabajadores que se encuentran en protección o también podría pagar las personas que se encuentran en otros fondos? A través de la página de protección gestionamos los afiliados que están en protección. Inclusive tenemos ayudas que nos permiten determinar cuáles afiliados están en protección porque tenemos ahí descargar todos los afiliados que están acá. Si uno quisiera ampliar y pagar a todos los afiliados, lo debemos hacer por Pila, que Pila nos permite pagar a cualquier fondo. Lo más importante es que lo hagamos utilizando los medios electrónicos. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Piedad, ¿las cesantías se pueden entregar a un trabajador en enero antes de enviarlas al fondo? Esto por pago de predial. Mira, entonces ahí hay dos preguntas. Las cesantías se pueden pagar por predial. Es decir, si bien los fines superiores son vivienda, educación y el respaldo para el desempleo, existen otros medios que no son, otros fines que no son tan usuales, pero son permitidos. Uno es el pago del predial, democratización de acciones, es decir, yo puedo comprar acciones, puedo utilizarla para bonos de empresas del Estado, etcétera, y para el servicio militar. O sea, son otros fines. Es decir, la respuesta es sí, yo le puedo entregar las cesantías para el pago del impuesto predial, revisando que estén todas las características pues, que soporten ese pago. Que es muy importante y para nosotros es importante que las cesantías pasen por el fondo de pensiones como protección, porque como empleadores también nos queda toda la constancia del pago recibido y del pago entregado al afiliado. Lo que no es adecuado y ese no debe ser es que yo le entregue las cesantías directamente al empleador cada año, que a veces es una práctica muy común, y que él siga trabajando, porque deben ser consignadas en un fondo de pensiones. Gracias, Tatiana. Nos preguntan, bueno, que nos llegan varias preguntas. Milena nos pregunta, ¿puedo afiliar y desafiliar empleados por medio de la página? Sí, mira, pero ese ya es un proceso, me imagino que están hablando de afiliaciones a pensión obligatorias, básicamente, porque cesantías como tal no tiene un proceso de afiliación, digamos, como en el sentido estricto de la palabra. Si yo quiero afiliarse a cesantías mis trabajadores, simplemente con el pago y entregando la información detallada de la cédula, el nombre y el valor a pagar, con eso, digamos así, ya quedan afiliados a cesantías. Si la pregunta es relacionada con pensión obligatoria, nosotros tenemos dos cosas. Uno es, el proceso de afiliación surte un proceso que uno se afilia para toda la vida. Es decir, cuando yo cambio de empleador, no me tengo que volver a afiliar a un fondo como protección si voy a continuar en el mismo fondo. Lo que sí genero es un proceso de novedades, es decir, que hay unos afiliados que yo los retiro, hago una planilla y entonces le pongo la novedad de retiro o de ingreso, pero no de afiliación, porque la afiliación es un proceso que perdura en el tiempo, independiente si yo cambio de empleador. Espero que haya sido claro y si no, me preguntas nuevamente, no hay problema. Es decir, nosotros tenemos un proceso de afiliación en donde yo me afilio a protección en pensión obligatoria con un empleador. Si yo me desvinculo de ese empleador lo que hace es poner una novedad de retiro. Y cuando me vinculo con un nuevo empleador, no me vuelvo a afiliar, simplemente hago una novedad de ingreso. Eso sí lo puedo hacer por la página, la novedad de ingreso y la novedad de retiro. Y por pila, es muy importante por pila. Pero si yo ya lo que estoy haciendo es vinculando a un trabajador y lo tengo que afiliar porque es la primera vez que se vincula, si es un proceso separado que tenemos afiliaciones a través de la línea de atención al cliente de nuestras oficinas y con nuestra estructura comercial. Gracias, Tatiana. Nos pregunta Juan. Una vez el empleador haga el pago a través de Pila, ¿cuánto tiempo tarda en que el fondo reciba el dinero y el empleado pueda entonces solicitar el mismo? Entonces,
Ya la tecnología nos habilita para que los pagos casi que los recibimos y en 4 días máximo, o sea, el banco nos entrega la información y el mismo día queda acreditado, pero más o menos 4 días se demora el proceso mientras el banco nos entrega la información y demás. Pero lo más importante está relacionada con la información. Muchas veces se nos presentan inconvenientes para que la gente retire a pesar de que el empleador haya hecho el pago porque no nos entrega la cédula adecuada o porque el número de cédula no está correcto. Y entonces en ese proceso de ajustes, de corregir la información del afiliado para poderlo identificar adecuadamente porque va a la oficina o lo ingresan por internet la solicitud de retiro y la información no nos coincide y en ese momento es donde se generan inconvenientes. Entonces es un proceso muy sencillo. Después de que nosotros recibimos la información de la liquidación y pago, y si lo hacemos por la página de internet, al otro día la cuenta ya estaría con la información o máximo a los 4 días, pues cuando hay mucha bancos que intervienen o mucha información relacionada, pero para hacer el proceso de retiro y no se nos vaya a entorpecer, necesitamos que la información que recibamos sea muy, muy correcta y es una revisión adicional que tenemos que hacer en el momento de la liquidación. Gracias, Tatiana. Nos pregunta Sandra Milena. ¿Cuáles son las sanciones por no consignar las cesantías y entregárselas directamente al trabajador? Ok, entonces ahí hay dos preguntas muy importantes. La sanción por no consignar las cesantías antes del 14 de febrero, el interés es de 1 día de salario por cada día que se atrase. Es decir, es un interés muy alto, es superior a cualquier interés bancario. En ese sentido, es mejor hacer un crédito bancario para pagar las cesantías que no pagarlas y asumir ese riesgo de ese interés de mora. Entregarlas directamente al afiliado no genera un interés, sino un riesgo relacionado con que el afiliado diga, a mí nunca me entregaron ese dinero, por lo cual ese riesgo uno no lo debe correr, sino siempre consignarlo al fondo de pensiones antes del 14 de febrero y de esa manera ya el afiliado hace su trámite de retiro y demás, pero no entregárselas directamente porque digamos que la ley dice debe ser a través de un fondo de pensiones. Muchas gracias. Nos dice Luz, al liquidar las cesantías, los días no remunerados por sanciones o por solicitud de permisos no remunerados, ¿se descuentan o se deben tener en cuenta? Mira, entonces ahí vamos a hacer también dos claridades. En la seguridad social está lo que tiene relacionado con pensión obligatoria más todas las otras prestaciones sociales como las cesantías. Entonces voy a partir la pregunta en dos. Cuando una persona sale a una licencia no remunerada, ahí cuando yo pago mis pensiones obligatorias, hay un pago del 100%, que una parte la asume el empleado y otra el empleador, ¿cierto? El 75% del empleador y el 25% es del empleado en la cotización a pensión obligatoria. Cuando una persona sale a licencia no remunerada, la ley lo que dice es que el empleador debe aportar mínimo ese 75%. Es decir, la licencia no remunerada, yo no pago salario, pero sí debo pagar la seguridad social en el porcentaje que yo como empleador debo asumir. El 25% restante es discrecional del empleador, si se lo cobra al empleado o si lo asume en el 100%, pero mínimo ese 75%, nosotros como empleadores debemos pagarlo a la seguridad social, así la persona no esté recibiendo salario. Por eso es muy importante que eso lo tenemos que tener considerado. En las otras prestaciones sociales ya sí es, digamos que hay en lo legal las cesantías no, pero el empleador muchas veces, digamos que todas las primas y las licencias las saca de los salarios y se las recibe al empleador. Es decir, las pensiones obligatorias sí las tenemos que liquidar en un 75% y las otras ya sí ya no es una obligación. En licencia no remunerada, por ejemplo. Ok, Tatiana. Bueno, tenemos varias preguntas. No sé si continuamos con preguntas o deseas continuar el contenido y dejamos las preguntas para el final, como tú quieras. No, sigamos con las preguntas. Perfecto. Bueno, nos dice Carolina, cuando los empleados solicitan las cesantías para educación específicamente, ¿pueden ir directamente al fondo o requieren de todas maneras la carta de autorización por parte de la empresa? Los afiliados pueden ir directamente al fondo,
porque el retiro para educación hay una condición muy importante y es que el cheque solo sale a nombre de la entidad educativa, que lo que hacemos nosotros es revisar que esté aprobada por el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, ese es el control que se establece, porque las cesantías para educación solo se entregan en cheque a nombre de la institución educativa. Entonces ahí digamos que el afiliado puede ir directamente a la protección a reclamar sus cesantías. En ocasiones los empleadores, para tener un control o para llevar un registro de esos retiros que hace el empleado, nos pide que ellos también intervengan, pero no es obligatorio, es solo discrecional si el empleador así lo requiere. Gracias. Nos pregunta Flor. Quisiera saber si es posible entregar las cesantías al empleado para remodelación de vivienda sin necesidad de consignarlas al fondo y qué requisitos habría. Entonces la respuesta es no. O sea, cuando uno va a entregar cuando va uno a consignar las cesantías, las debe consignar todas completas, y si el afiliado la necesita para remodelación de vivienda, lo que debe hacer es posteriormente solicitar un retiro con los soportes adecuados, y el empleador nos autoriza y lo hace por internet y queda pues es muy sencilla la operación. Miren, ahí es súper importante y miren que hay muchas dudas relacionadas con entregar directamente las cesantías a los empleados. Eso no es adecuado. Es una práctica que puede ser común, pero no es adecuada, porque en eso, o sea, como la ley dice, tienen que ser consignadas al fondo de pensiones. Si yo se las entrego directamente al afiliado, él puede decir que esa no eran las cesantías, sino que fue un pago que el empleador me hizo de una manera discrecional, un aguinaldo, un sobresueldo, una prima, en fin, pero las cesantías en su esencia deben ser consignadas al fondo de protección. Y por eso, para facilitarle los retiros y para que sea una cosa más expedita, está la transacción por internet, de manera que es muy sencilla. Yo hago la solicitud y queda lo legal de la consignación y también el retiro registrado. Pero es un riesgo que no debemos correr, entregar las cesantías directamente es un riesgo, es delicado, muchas personas no saben y entonces pues no ha pasado nada, pero el empleado puede, digamos, decir, a mí nunca me consignaron las cesantías. En esta misma línea nos pregunta Ginette, si un trabajador trabajó todo el año, pero renuncia en enero, ¿de todas maneras debo pagarle las cesantías al fondo o se las puedo pagar a él? Uno las debe consignar en el fondo. Y se puede hacer la cancelación de contrato. Porque mira que tú estás pagando las cesantías del año anterior en la liquidación. Lo que haces es que inmediatamente le das una cartica diciendo que ya terminó el contrato o gestionas el retiro por internet de cancelación de contrato. Ok. Em, bueno, Alejandro nos dice, ¿cómo se podría proceder si por error se consigna más dinero de cesantías de lo que le corresponde a un empleado? ¿Hay alguna manera? Sí, mira, digamos que eso es posible, pues porque de todas maneras todos somos humanos y podemos cometer errores. Ahí nosotros lo que necesitamos es una carta del empleador en donde nos diga, mire, yo consigné 1.000.000 de pesos, en realidad eran 900.000, necesito como reintegrar esos 100.000 pesos, o en ocasiones nos ha ocurrido que nos dicen, miren, yo consigné 1.000.000 de pesos para el empleado A y eran para el empleado B. Ahí, ¿qué es fundamental? La oportunidad, porque si yo consigno 1.000.000 de pesos para el empleado A y en realidad eran para el empleado B, si el empleado A va a una oficina y hace un retiro, nosotros se lo entregamos porque ya quedó en su cuenta y digamos así. Es decir, cuando se detecten estos errores, lo más importante es que sean lo más oportuno posible, que nos informen para nosotros hacer la corrección y evitar que los empleados retiren, porque ya sí hay un retiro, ya sí es más complicado porque toca hacer la gestión para que el empleado que se llevó el dinero que no era de él lo retorne y nosotros entregárselo al afiliado adecuado. Entonces, lo más importante es gestionarlo, es una carta firmada por su representante legal o por el jefe de nómina que tengamos aquí identificado o el que firme los retiros, solicitándonos la corrección lo más oportunamente posible para que no vayamos a tener esos inconvenientes. Perfecto. Luz nos pregunta, ¿qué requisitos debe contener la carta en la que la empresa le comunica al fondo que se autoriza el pago parcial de las cesantías en caso de utilizar la carta y no el tema electrónico?
Bueno, lo primero entonces hacemos el énfasis en que es mejor el tema electrónico, porque el tema electrónico además te genera la carta. Bueno, eso es una cuñita, porque una transacción en donde todos ganan. Pero si vamos a generar la carta, básicamente la carta debe contener el NID de la empresa, el nombre de la empresa, el valor a retirar, si es un retiro parcial, cuál es el valor del retiro y pues obviamente que esté el dinero en la cuenta y la firma. Con la carta con los logos respectivos y la firma del empleado, del empleador o del representante legal o la persona que autoriza los pagos. Básicamente está la información. Si es por terminación de contrato, es muy importante que tenga la fecha en que se terminó el contrato, porque a partir de ahí ya digamos que el retiro, las cesantías quedan como a disposición del empleado y él puede o no retirarlas, las puede dejar en el fondo. Entonces, cuando es una carta de retiro parcial, es muy importante, primero, que el empleador verifique que se cumplan las condiciones de retiro, es decir, que si es para viviendas, tengamos el contrato de compra-venta o la cotización de la entidad que va a hacer la remodelación, etcétera. Y si es determinación de contrato, la fecha inicial, la fecha final de finalización del contrato y el NIT, el nombre del afiliado, la cédula del afiliado, los logos de la empresa y la firma de quien lo autoriza. Gracias, Tatiana. Nos pregunta Salomón, ¿qué consecuencias tiene en el tema legal el autorizar el retiro de cesantías sin los respectivos soportes que comprueban el uso debido de estas cesantías de acuerdo a lo estipulado por la ley? Mira, eso es un tema muy importante y es muy sensible relacionado con que es la responsabilidad del empleador verificar que se cumplan esos criterios, es decir, que el destino de las cesantías sean para los fines permitidos por la ley de vivienda, educación pues, o terminación de contrato. Y en ese sentido, el empleador tiene una responsabilidad de garantizar que los documentos soportes estén. Hoy no es muy estricto el Ministerio de Trabajo revisando que esos soportes estén, que si la cotización es de para remodelación de vivienda, que la remodelación se haya hecho. O sea, no hay un seguimiento muy estricto, pero sí se prevén revisiones que se hacen para que el ministerio esté, o sea, que estemos seguros que los fines para los que estamos autorizando las cesantías como empleadores se estén cumpliendo. Digamos que hasta ahora no es muy juicioso esa revisión, pero en el caso en que vengan del ministerio a revisar que estemos cumpliendo esa normatividad, pues de pronto podemos tener problemas. Gracias. Nos pregunta Flor, ¿como independiente puedo consignar dinero para las cesantías? ¿Cómo se haría o no se puede hacer? Flor, qué pregunta tan importante. Efectivamente, los independientes pueden consignar las cesantías y tienen un beneficio tributario por esa consignación. Entonces, en ese orden de ideas, es posible, es muy conveniente si tenemos beneficios tributarios asociados y ahí también tenemos un respaldo muy importante y es que ese ahorro lo está administrando una mesa de dinero muy profesional como la de protección, en donde busca, de acuerdo al horizonte de inversión, las cesantías están consignadas en fondos de corto plazo y en fondos de largo plazo. Entonces, la rentabilidad, la comisión y demás están asociadas de acuerdo al horizonte de inversión, pero ellos tienen más experiencia que nosotros en manejo de inversiones, por lo cual es muy adecuado, está permitido y podrías tener beneficios tributarios y además pues el beneficio financiero de ahorrar las cesantías. Y después usarlas para ese interés más superior como la compra de vivienda o como inclusive los independientes las pueden retirar porque como es una consignación voluntaria, las pueden retirar en cualquier momento. Ojalá que no. Ok, Tatiana, nos dice Constanza, en cuanto al retiro por vivienda, ¿se puede pagar, se puede retirar las cesantías para pagar las escrituras de una casa o un apartamento o tiene que ser ya cuando está comprada o algo así? O sea, las cesantías se pueden retirar para la compra de vivienda, es decir, para todo lo que tiene que ver con ese proceso de vivienda, incluyendo las escrituras. Pues porque está dentro o sea, mejor dicho, tú retiras para la compra de vivienda y ya cuando la compras puede ser para la cuota inicial o para pagar o para amortizar el crédito o para consolidar ya la compra para que quede a tu nombre. Esas opciones están permitidas.
Gracias. Nos pregunta Diana, ¿un empleado puede tener cesantías en dos fondos diferentes? Mira, Diana, efectivamente, tú puedes tener cesantías en dos fondos diferentes, pero por dos consignaciones distintas. Me explico. Es decir, las cesantías del 2018, a tus empleados las consignaste en Porvenir, ojalá que no, y las del 2019 se las consignas en protección. Entonces, el mismo empleado puede tener una parte de sus cesantías, o sea, las del 2018 en otro fondo y en las del 2019, las casas consignadas del 2019 en protección. En ese sentido, un afiliado pudiera tener dos cuentas, pero no tener las del 2018, consignar un pedacito para un fondo y otro pedacito para protección. No. eh, Toda la consignación del año completa para un afiliado la tendría en el mismo fondo. O incluso puedes tener en dos fondos es porque has tenido dos empleadores distintos y no has retirado la plata del empleador anterior, o porque tienes dos trabajos simultáneamente y unos te consignan en un fondo y el otro te consigna en otro fondo. Gracias. De acuerdo a esto, Irmi nos pregunta, ¿es la empresa quien escoge el fondo de cesantías o el empleado? También es una pregunta muy importante. Mira, el empleado de una manera libre y voluntaria puede escoger a qué fondo se consignan las cesantías. Eso es muy importante porque a veces eso se desconoce y pues si yo quiero que mis cesantías estén en protección, yo manifiesto ese interés y el empleador debe respetar mi decisión. Pero también el empleador, si el afiliado no ha escogido y ya es el momento del pago, él puede escoger por él. Pero en primera instancia siempre el afiliado es quien tiene la voluntad de escogencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una pregunta respecto a pensión. Bueno, no sé si de pronto Tatiana la voy a hacer, no sé si abarca pues dentro del tema. Si una persona ya está pensionada por sanidad de la policía y trabaja independiente en la empresa Consignan Salud, Pensión y ARL, ha cotizado aproximadamente unos 3 años y no sigue cotizando, puede solicitar el retiro de esas pensiones. Bueno, entonces ahí hay un tema importante relacionado con la policía que tiene una particularidad, pues o sea, unas condiciones muy particulares que son exceptuados, en fin, muchas cosas, pero voy a referirme al tema pensional también como una labor pedagógica, y es lo siguiente. Uno, cuando tiene cotizaciones a un fondo de pensiones obligatorias, lo primero es que es un ahorro muy importante y es un ahorro que tiene un fin pensional. Y ese ahorro tiene muchas características, tiene un interés, pues o sea, gana intereses diariamente, tiene asociado un seguro que nos cubre por invalidez y por sobrevivencia. O sea, cotizar a pensión obligatoria es el mejor ahorro que una persona puede hacer. Y esa es una labor pedagógica muy importante. Pero como tiene un fin pensional, solo se puede retirar al final de la vida laboral, es decir, cuando una persona cumple los requisitos para tener pensión. Y en ese momento, es decir, los 57 años para mujeres o los 62 para hombres, se estudia qué prestación tiene derecho, si tiene derecho a una pensión o a una devolución de saldos. En un caso, por ejemplo, y para que tenga derecho a pensión tienes que tener pues un capital suficiente o una garantía de pensión mínima 1.150 semanas, pero en ese momento se estudia cuál tipo de prestación. Es decir, yo no puedo ir a los 55 años a decir, venga, yo coticé 3 años, devuélvame la plata, no se puede hacer. En el caso particular de la policía, ahí necesitamos una asesoría muy especial porque es un régimen diferente, es un régimen exceptuado que tiene sus características y en este momento me queda la duda si son compatibles, es decir, si yo soy pensionado de la policía y puedo seguir cotizando en un fondo como protección, entonces ahí sí me queda la duda, la investigo y te cuento. Gracias, Tatiana. Nos pregunta Carolina, ¿en dónde podría encontrar el listado de los documentos que yo debo pedir a un empleado para cada tipo de destino que le requiere para dar sus cesantías? No sé si en la página de protección de pronto, Tatiana, tengamos como esa información. Sí, sí la tenemos y es muy cercana, es en Pronto. Ahorita les hablé de Pronto como un mecanismo, inclusive voy a mirar si por acá les puedo proyectar.
con la página de protección, entramos a www.proteccion.com y ustedes van a ver un muñequito, que ese es Pronto, este es nuestro chatbot. Ese es un asesor virtual, por decirlo de alguna manera, y me parece muy conveniente la pregunta porque pues uno se le olvida y como no es una cosa del día a día, de pronto no se acuerda, mire, para educación de los hijos yo puedo retirar y qué documentos necesito. Si tú entras a www.proteccion.com vas a ver a Pronto, que es nuestro asesor virtual, y tú le escribes la pregunta y él te va guiando de pronto tú puedes, por favor, proyectar la pantalla y ahí les vamos ayudando paso a paso porque esa pregunta me parece muy buena en el sentido que cuando se nos viene la duda, y dudas como estas que me han venido planteando. Mira, en esta página de protección ya están viendo toda la pantalla. Estamos viendo, Tatiana, ya aquí estamos Perfecto. viendo la página de protección. Perfecto, entonces miren que en el lado derecho hay un muñequito que se llama Pronto. Este muñequito que está acá, ¿sí lo están viendo? Ahí dice chat. Cuando uno ingresa a este chat, él te abre miren, Ah, este sí, chat, el muñequito amarillo, ¿sí? El amarillito. exacto. Ok, Ese muñequito perfecto. amarillo se llama Pronto. Este es nuestro asesor virtual. Cuando yo le ingreso la pregunta, requisitos para retirar cesantías, él me va ayudando y me dice, ¿para qué quieres tu retiro? ¿Para el empleador actual? Y yo le digo, sí, mi empleador actual, y él me va guiando en las preguntas. Mire, usted lo va a retirar para educación. Y él me dice, ¿qué requisitos? Mira, y aquí miren, me pareció súper buena la pregunta porque me permite enseñarles y hacemos pedagogía. Él me dice, para retiros de educación necesitas el original y una copia de la factura sin cancelar de la universidad o del ICETEX y en este caso también un documento que demuestre que eres beneficiario del crédito. Y él te va llevando, todo, te dice, te responde las dudas e inclusive me dice, ¿es para ti o para uno de tus hijos? Y entonces te va guiando en las respuestas que necesitas. Entonces, si yo digo que es para mi esposo, o esposa, él me dice, en este caso necesitas el registro civil de matrimonio para comprobar el parentesco, digámoslo así. Y por ahí por pronto puedo hacer muchas otras preguntas, o sea, no solo de cesantías, sino si tengo dudas de requisitos para trasladarme, de colpensiones para protección, que necesito para tener derecho a una pensión, como mi afilio, etcétera. O sea, es una invitación a que lo consulten y lo usen, que de verdad es muy fácil, es muy claro y nos puede ayudar a resolver muchas dudas en nuestro día a día. Gracias, Tatiana. Nos pregunta Irmis, pues con todo esto que nos estás mostrando, que además está súper útil, nos pregunta, ¿todos los fondos tienen el mismo proceso y requieren los mismos documentos o esto es solo para protección? Eh, Qué buena pregunta. Esto es para todos los fondos, es decir, todos los fondos tenemos los mismos requisitos para solicitar los retiros. La liquidación de las cesantías es el mismo valor en todos los fondos. Los mecanismos para retirar sí puede ser que tengamos herramientas distintas. Nosotros hemos desarrollado unos servicios muy importantes, pero el valor a consignar y los requisitos para retirar son los mismos en todos los fondos. Nos pregunta Edward, ¿qué pasa si la empresa por error consignó en otro lado, por ejemplo, en Porvenir, y el empleado estaba en protección? Entonces ahí es súper importante y es que existen los traslados de fondos. Eso también digamos, un error que por eso yo los invito mucho a que revisemos muy bien la liquidación antes de realizar el pago. Entonces, cuando yo hago ese pago, yo puedo solicitar el traslado de las cesantías de Porvenir a protección, porque si yo las consigno, en este ejemplo, a Porvenir, ya quedan las cesantías allá en Porvenir y cuando el afiliado viene a protección a retirar, yo le digo, no, yo no tengo dinero acá, tu empleador no te ha consignado y resulta que sí, pero la consignó a otro fondo. Entonces, ahí lo que podemos hacer es primero ser muy cuidadosos en la liquidación para que hagamos la consignación en protección. Y segundo es, si se están en porvenir, o el empleado puede solicitar el traslado hacia protección y realizar pues como es una transacción muy sencilla y pues se puede hacer en cualquier momento. Sí, algunas personas nos preguntan, Tatiana, si hay alguna manera de pronto de contactarse específicamente para el área de cesantías con ustedes, contigo, para resolver dudas, para revisar algunos casos, etcétera.
Perfecto. Entonces, por excelencia, hay un punto fundamental y es, miren, aquí tenemos a su disposición a Pronto, que es un chatbot que creo que, o sea, está entrenado. Obviamente es una cosa que permanentemente está nutriéndose con las informaciones y con las dudas que se nos plantean, pero es una herramienta por excelencia que yo los invito a que la consulten. La segunda instancia es la línea de atención al cliente, que en nuestra página también podemos consultar los números para cada ciudad, porque digamos que cada ciudad tiene una, ya te voy a cerrar acá pronto, cada ciudad tiene una línea de atención y nos permite pues interactuar y mirar los casos particulares. Creo que esos son los dos canales más expeditos para nosotros pues, resolver como las dudas, pero ya si requieren una información muy particular, puede ser pues con el comercial o con las áreas que atienden la empresa. Muchísimas gracias, Tatiana. Nos pregunta Rosana, ¿qué página o qué herramienta me permite identificar dónde está afiliado para cesantías cada empleado? Qué bueno. Y entonces ahí también es importante en lo que les mencionaba en la presentación, que con la clave, y por eso es importante que tengamos las claves, nosotros a través de la zona transaccional hay una zona que se llama certificados, que es muy fácil, tú la identificas en el home, tan pronto ingresas y me dice, yo ahí puedo consultar si un afiliado está en protección o no, me da la constancia de afiliación y todo lo que es inclusive los saldos y los datos de pensión obligatoria también. Vale, muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, no sé, acá tenemos, creo que continúan las preguntas sobre el tema de si se le pueden entregar las cesantías antes de consignarlas al trabajador, por ejemplo, en el primer año de trabajo, antes de consignarlas por los motivos que son requeridos, por educación, por vivienda, pero si se le pueden entregar antes de. Entonces, si quieres, recordemos para que de pronto las personas les dé más claridad. Exacto. Lo primero es que debemos cuidarnos de los riesgos legales asociados a eso. Entonces, no se deben entregar las cesantías directamente a los afiliados, sino que se deben consignar en un fondo como protección. Ahí lo más importante es cuando se requieren para ese tipo de eventos, por eso es importante utilizar los servicios electrónicos porque de esa manera se gestionan los retiros de una manera muy fácil y no corremos el riesgo de entregárselas directamente ni los temas de los ausentismos o los compliques, sino simplemente que con esos documentos yo ya le puedo gestionar el retiro por la página de internet. Entonces no se deben entregar directamente al afiliado, sino que se deben consignar a protección y se deben simplemente gestionar los retiros con la página de internet para hacerlo de una manera mucho más fácil. Ok, nos hacen una pregunta. En ese caso, si la persona las está solicitando antes de cumplir el año, ¿se puede consignar lo proporcional al fondo para que se pueda hacer el retiro? Sí, efectivamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, para todos, como ya nos comentó Tatiana, aquí tenemos nuestros canales abiertos de comunicación con protección para continuar resolviendo todas las dudas que ustedes tienen en este momento. Voy a tomar unos minuticos para hacer nuestra acostumbrada encuesta de satisfacción, Tatiana, si me lo permites. Claro que sí. Para nosotros es muy importante conocer sus apreciaciones respecto a la sesión. Entonces, en este momento está apareciendo en sus pantallas nuestra encuesta. La pregunta es muy fácil. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Recuerden que para votar o para dar su calificación, solamente deben dar clic en una de las dos opciones que en este momento están apareciendo en sus pantallas. Para nosotros es muy importante, ya que es la forma en cómo evaluamos a los conferencistas y nuestro servicio para estar mejorando continuamente. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran votando. Mil gracias. De esta manera vamos cerrando el sondeo. No sé si tenemos algo más para agregar antes de finalizar la sesión. Sí, yo quiero cerrar con un mensaje muy importante relacionado con el uso de las cesantías, que nos permite apalancar los sueños superiores de todos los colombianos asociados a vivienda, educación
y como protección para el desempleo. Cuando una persona queda desempleada, más o menos se demora 6 meses, es el promedio que nos dicen en Colombia, nos demoramos en conseguir empleo y es el momento en donde es por excelencia donde yo necesito un respaldo económico para sufragar mis gastos mientras me vuelvo a emplear. Por lo cual, para nosotros es muy importante generar la conciencia de las cesantías como un ahorro para esos fines superiores de vivienda y educación, pero sobre todo como respaldo para esa época en donde voy a quedar cesante. Es una invitación a que seamos los primeros educadores en ese aspecto, porque con nuestra mentalidad cortoplacista, y creo que eso es como inherente a nosotros los colombianos, siempre preferiremos el corto plazo al largo plazo, pero nosotros tenemos una responsabilidad de hacer ver las implicaciones de un retiro inadecuado a las cesantías, de un uso inadecuado a las cesantías, que en el futuro de pronto nos va a causar un dolor de cabeza. Entonces, es una labor pedagógica, una responsabilidad de conservar las cesantías ahorradas, porque además cubren los 3 sueños principales de los colombianos. Muchísimas gracias, Tatiana, por toda esta información tan importante y pues a protección también que nos trae como todos estos temas de actualidad para que quedamos súper capacitados. También les recuerdo a todos los participantes que Fundación Unipymes tiene cursos adicionales a los cuales ustedes pueden acceder. Si ustedes se encuentran interesados, pueden ingresar a www.tiendaempresarial.com. También pueden escribirnos un correo a ventas@unipymes.com o pueden contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550. En este momento tienen el teléfono en sus pantallas. Allí ustedes pueden recibir cualquier información que ustedes necesiten sobre este tema de capacitación. Ella los va a orientar sobre cualquier duda que tengan. También pueden ingresar a nuestra página www.unipymes.com y allí podrán encontrar nuestra oferta académica, que es bastante amplia, bastante interesante. Bueno, Tatiana, mil gracias por la sesión de hoy. No, con todo el gusto, estamos siempre disponibles y pues lo más importante de verdad es nuestra educación y pues creo que Unipymes tiene un amplio portafolio, en este caso las cesantías, espero que haya todo quedado claro y estamos siempre a su disposición. Perfecto, muchísimas gracias. De esta manera les agradecemos en nombre de Fundación Unipymes y de Protección, les agradecemos toda su atención, la asistencia a esta conferencia. Muchísimas gracias a todos los participantes, a Tatiana Protección y en nombre de Fundación Unipymes les deseamos que tengan un feliz día. Hasta luego. Lo mismo para todos, hasta luego.